El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del pasillo principal de la escuela secundaria Westlack mientras Thomas Reed recorría el bullicioso corredor, agarrando su gastada cartera de cuero. A sus 42 años parecía mayor de lo que era. El gris le salpicó las sienes. Líneas profundas grabadas alrededor de sus ojos. Los estudiantes se separaron a su alrededor como el agua alrededor de una piedra, sin apenas notar el nuevo rostro entre ellos. Habitación 237. Habitación 237, murmuró Thomas, observando las puertas numeradas. Al fondo del pasillo, Brad Wilson se apoyaba en una fila de taquillas, con su atlética figura de 1,88 metros llamando la atención. A su lado estaban Jason Reeves y Tyler Michaels, los fieles lugartenientes de Brad en la cuidadosamente mantenida jerarquía social de Westlack High. Carne fresca a las 2. Jason le dio un codazo a Brad, señalando con la cabeza a Thomas. Brad entrecerró los ojos, fijándose en la arrugada chaqueta de tweed de Thomas, la ligera joroba de sus hombros. La forma en que su mirada permanecía fija en el suelo. Una lenta sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Caballeros, Brad se enderezó, ajustándose la chaqueta Letterman. Creo que hemos encontrado el entretenimiento de este semestre. Tyler rió disimuladamente, ya grabando con su teléfono. $10 a que puedo hacer que deje sus cosas antes de la primera hora. ¿Estás dentro?, respondió Jason. El trío se movió con coordinación experta, colocándose en el camino de Thomas. El nuevo profesor se acercó, absorto en la búsqueda de su aula. Brad estiró el pie lo justo. El zapato de Thomas se enganchó, haciéndolo tambalearse hacia adelante. Su mochila cayó al suelo, derramando papeles, bolígrafos y un ejemplar desgastado de Matar a un ruiseñor. Al otro lado del pasillo, estallaron risas a su alrededor. Thomas se arrodilló en silencio, recogiendo sus pertenencias mientras los estudiantes pasaban por encima y a su alrededor. Nadie ofreció ayuda. Bienvenido a Westlake, viejo, dijo Brad lo suficientemente alto como para que la multitud reunida lo oyera. Cuidado con el paso. Thomas levantó la vista, estableciendo un breve contacto visual con Brad. Había algo en esa mirada, no ira ni vergüenza, sino una evaluación serena, que hizo que la sonrisa de Brad flaqueara momentáneamente. Gracias por el consejo, respondió Thomas en voz baja, poniéndose de pie. Siempre tengo cuidado de dónde piso. Se alisó la chaqueta y continuó por el pasillo como si nada hubiera pasado. Es un tipo muy fácil de manipular. Tyler rió, guardándose el teléfono en el bolsillo. Esto va a ser demasiado fácil. Brad asintió, pero algo en la reacción de Thomas lo inquietó. La mayoría de los profesores nuevos o explotaban con autoridad o se encogían por completo. Thomas no había hecho ninguna de las dos cosas. En el aula 237, Thomas colocó sus escasos materiales sobre el escritorio y estudió la lista de clases. Sonó el timbre de la mañana y los estudiantes poco a poco llenaron los asientos, observándolo con la curiosidad cansada que reservan para los profesores sustitutos y otras molestias temporales. Bien. Buenos días, comenzó Thomas, con una voz sorprendentemente firme a pesar de su suavidad. Soy el señor Reed, su nuevo profesor de inglés. Desde el fondo del aula, Brad emitió un fuerte ronquido. Varios estudiantes rieron. Thomas no reconoció la interrupción. Este semestre exploraremos literatura que desafía nuestra comprensión del poder, la justicia y la valentía moral. ¡Qué aburrido!, exclamó Jason. De nuevo, Thomas continuó como si no hubiera oído. Empezaremos con una pregunta. ¿Es posible tener poder sin fuerza? El aula se quedó en silencio, no por respeto, sino por confusión. Así no era como los profesores solían responder a las interrupciones. Señor Wilson, dijo Thomas,
mirando directamente a Brad sin consultar el plano de asientos. ¿Le gustaría compartir su opinión? Brad parpadeó, sorprendido de que lo llamaran por su nombre. No, para eso tenemos un ejército, ¿verdad? El poder es fuerza. Thomas asintió pensativo. Una perspectiva interesante. ¿Alguien más? Una chica de la primera fila, Sophia Chen, capitana del equipo de debate, levantó la mano. Creo que el verdadero poder no necesita fuerza. La fuerza es lo que la gente usa cuando no tiene poder real. Brad puso los ojos en blanco dramáticamente. Lo dice alguien que nunca ha ganado una pelea. En realidad, intervino Thomas, la señora Chen tiene un excelente argumento. A lo largo de la historia, aquellos con la influencia más duradera rara vez se basaron solo en el dominio físico. Se giró para escribir en la pizarra, y al hacerlo, un trozo de tiza lo golpeó de lleno entre los omóplatos, dejando una mancha de polvo en su chaqueta. La clase contuvo la respiración. Tyler rápidamente se guardó el teléfono en el bolsillo, después de haber capturado el momento. Thomas se giró lentamente, sin cambiar su expresión. Como decía, examinaremos cómo el verdadero poder se manifiesta de maneras inesperadas. Su mirada recorrió el aula, deteniéndose brevemente en Tyler y en cómo nuestras acciones, por pequeñas o aparentemente insignificantes que sean, crean ondas que finalmente regresan a nosotros. Durante el resto de la clase, Thomas dirigió una discusión sobre los primeros capítulos de Matar a un ruiseñor, aparentemente ajeno a los aviones de papel, los insultos susurrados y las risas apenas disimuladas que se dirigían a él. Cuando sonó el timbre, los estudiantes salieron en fila, olvidando ya lo insignificante. Profesora nueva. Todos menos Sophia, que se quedó atrás. Lo siento por ellos, señor Reed, dijo en voz baja. Son así con todos, pero sobre todo con los sustitutos y los profesores nuevos, sonrió Thomas, con una expresión cálida en su rostro curtido. No se preocupe, señorita Chen. Me enfrenté a algo mucho peor que la postura de la adolescencia. No se detendrán, ¿sabes? Sofía advirtió. El señor Crawford, el profesor al que usted reemplazó, se fue por culpa de ellos. Tuvo una crisis nerviosa en mitad de clase después de que le pusieron laxantes en el café. ¿Lo hizo? Thomas respondió, con algo parpadeando detrás de sus ojos. ¡Qué lamentable! Solo ten cuidado. ¿De acuerdo? Thomas asintió. Siempre. Y Sophia, gracias por tu contribución hoy. Es refrescante encontrar a alguien que entiende que la verdadera fuerza no siempre es la más visible. Cuando Sophia se fue, Thomas notó un pequeño objeto en el suelo cerca de su escritorio. Tomó una tarjeta de estudiante y examinó la foto de un chico de aspecto tímido y con gafas. Eli Martínez, leyó en voz alta, guardándose la tarjeta en el bolsillo. En la cafetería, Brad, Jason y Tyler ocuparon su mesa habitual, rodeados de compañeros de equipo y admiradores. Deberías haber visto su cara cuando la tiza lo golpeó, se rió Tyler, mientras reproducía el video. Es un completo ciervo deslumbrado. Le doy 2 semanas antes de que renuncie, añadió Jason, mordiendo su sándwich. Brad no se estaba riendo. Algo anda mal con él. ¿Te diste cuenta de cómo sabía mi nombre? El primer día, sin plano de asientos. Probablemente le informaron sobre los alborotadores. Tyler se encogió de hombros. Oh, tu reputación te precede, hombre. Tal vez, admitió Brad. Pero tenemos que mejorar. Este tipo es demasiado tranquilo. Al otro lado de la cafetería, se armó un alboroto. Eli Martínez, un estudiante de segundo año conocido principalmente por su asistencia perfecta y su talento para hacerse invisible, buscaba frenéticamente en sus bolsillos. No encuentro mi identificación, balbuceó. A la señora del comedor. Juro que lo tenía esta mañana.
Sin identificación, sin almuerzo, respondió mecánicamente. Política escolar. Brad sonrió. Mira esto. Se puso de pie y se acercó a Ellie. Problema, Martínez. Ellie se puso rígido. Estoy bien, Brad. Acabo de perder mi identificación. Eso es duro, dijo Brad en voz alta. Supongo que hoy volverás a pasar hambre. Se volvió hacia la señora del almuerzo. Él siempre está perdiendo cosas. Bastante irresponsable. Los estudiantes en la fila se rieron disimuladamente. El rostro de Ellie se sonrojó por la humillación. Señor Martínez. Una voz tranquila cortó la risa. Thomas Reed se acercó y le mostró la tarjeta de identificación de Ellie. Creo que dejaste caer esto en mi clase antes. El alivio de Ellie era palpable. Gracias, señor Reed. Ni siquiera tuve tu clase todavía. Debió haberse caído mientras pasaba. Thomas respondió, aunque ambos sabían que el horario de Ellie no lo habría llevado ni cerca de la habitación 237 esa mañana. Los ojos de Brad se entrecerraron mientras observaba el intercambio. Thomas pareció sentir su mirada y se giró levemente para encontrarla con esa misma mirada tranquila y medidora del incidente del pasillo. Señor Wilson. Thomas reconoció con un ligero asentimiento. ¿Disfrutando tu almuerzo? ¿Fue hasta que apareció el vigilante del pasillo? Brad replicó. Thomas sonrió. No es la sonrisa forzada de un profesor intimidado, sino algo cómplice y casi anticipatorio. Todos tenemos un papel que desempeñar. ¿No es así? Disfruta el resto del día. Mientras Thomas se alejaba, Brad sintió un escalofrío inesperado. Había algo en el comportamiento del nuevo profesor que no encajaba, como encontrar la huella de un lobo en tu patio trasero cuando pensabas que solo estabas tratando con perros callejeros. Tenemos que poner a este tipo en su sitio, declaró Brad, volviendo con sus amigos. ¿En serio? ¿En qué piensas?, preguntó Jason. Brad vio a Thomas salir de la cafetería. Creo que el señor Reed debería aprender cómo tratamos a los profesores que no conocen su lugar en Westlack. Esa tarde, al regresar Thomas a su aula después del último timbre, encontró la puerta ligeramente entreabierta. Dentro, su escritorio había sido reorganizado meticulosamente. Cada objeto se había desplazado solo 2 hacia la izquierda, una sutil desorientación que la mayoría atribuiría a un fallo de memoria más que a una manipulación. Thomas observó la sala, notando el casi imperceptible brillo del smartphone tras las persianas. Caminó hacia su escritorio, dejando que un instante de confusión se reflejara en su rostro para beneficio de la cámara. Luego, metódicamente, devolvió cada objeto a su posición original sin comentarios ni frustración visible. Al terminar, Thomas miró directamente al teléfono oculto y sonrió. Primera lección, dijo en voz baja. Conoce a tu oponente. ¿Alguna vez has experimentado la tranquila confianza de alguien que parece no inmutarse ante los intentos de intimidarlo? ¿Qué te dice eso de sus experiencias pasadas? Al final de la primera semana de Thomas Reed en la preparatoria Westlack, la sala de profesores bullía con especulaciones sobre el nuevo profesor de inglés que, de alguna manera, se las arreglaba para mantener el orden a pesar de ser el blanco de los alborotadores más notorios de la escuela. No lo entiendo, dijo la señorita Patel, la profesora de cálculo. Crawford se descompuso en un mes, y era un veterano con 20 años de servicio. El director Donovan dio un sorbo a su café. El historial de Reed es interesante. Servicio militar, luego algunos trabajos clasificados para el gobierno antes de cambiarse a educación hace 5 años. Sus referencias eran impecables, aunque vagas. Militar, gruñó el entrenador Bennington. No lo parece. Chicos con complexión de bibliotecario. El lunes por la mañana, Thomas llegó y encontró la puerta de su aula llena de impresiones de su rostro superpuestas a varias imágenes vergonzosas.
Los estudiantes rieron disimuladamente al pasar. Con calma metódica, Thomas sacó cada papel, los dobló con cuidado y los guardó en su mochila antes de abrir la puerta. Dentro, Brad, Jason y Tyler esperaban, tras haber convencido al conserje para que los dejara entrar temprano. «Buenos días, señor Reed», dijo Brad con una alegría exagerada. «Disfrute de la redecoración». Thomas observó la habitación. La silla de su escritorio estaba colocada precariamente sobre el escritorio. Sus libros estaban dispuestos formando la palabra perdedor en el suelo y la pizarra blanca tenía una caricatura burda de su rostro con la leyenda Señor Weed. «Creativo», comentó Thomas, dejando su cartera. «Aunque veo que firmaste tu trabajo», señaló la esquina de la pizarra donde Brad, casi imperceptiblemente, lo había dejado. Su etiqueta distintiva, un BW estilizado que usaba para marcar su territorio. La sonrisa de Brad se desvaneció. Estaba seguro de no haber firmado nada. «Una sugerencia, caballero», continuó Thomas desmontando tranquilamente la torre de sillas. «Los verdaderos saboteadores no dejan evidencia». «En fin, viejo». Jason resopló. «Buena suerte dando clase hoy sin esto». Balanceó. «Un juego de rotuladores para pizarra blanca». Thomas asintió. «Gracias por recordármelo». Metió la mano en su mochila y sacó un juego idéntico. «Siempre hay imprevistos». Sonó el timbre de la primera hora y los estudiantes empezaron a entrar. Brad, Jason y Tyler se retiraron a sus asientos, intercambiando miradas confusas. A lo largo del día, el trío intensificó sus tácticas. Robaron el almuerzo de Thomas del refrigerador de la facultad, reemplazaron su café con vinagre y orquestaron una sinfonía de libros caídos y ataques de tos fingidos durante sus clases. Thomas absorbió cada interrupción con la misma serenidad desconcertante, adaptándose al instante y continuando como si nada hubiera pasado. Para el viernes, su rutina habitual no había producido ni un atisbo de la frustración o la impotencia que esperaban de sus víctimas. «Esto no está funcionando», admitió Brad mientras se reunían en el gimnasio después de la escuela. «Tenemos que golpearlo donde más le duele». «¿Pero qué le duele?», preguntó Tyler. «El tipo es como un robot», Brad entrecerró los ojos. «Todos tenemos un punto de presión. Simplemente no hemos encontrado el suyo todavía». El lunes siguiente, Thomas abrió su correo electrónico y encontró docenas de confirmaciones de suscripción inundando su bandeja de entrada. Desde sitios web para adultos hasta boletines médicos vergonzosos, todo enviado a la dirección de su escuela, donde los administradores podían verlos fácilmente. Durante la tercera hora, mientras Thomas hablaba sobre el concepto de valentía moral, la puerta del aula se abrió y el director Donovan entró con expresión severa. «Señor Reed, una palabra afuera, por favor». Un murmullo recorrió la clase mientras Thomas seguía al director al pasillo. Brad y Jason intercambiaron sonrisas triunfantes. 5 minutos después, Thomas regresó solo, su expresión inmutable. Como decía, continuó sin problemas. La valentía moral a menudo nos exige enfrentarnos al escrutinio y a la incomprensión. Después de la clase, Brad se quedó atrás. «¿Problemas con la administración, señor Reed?», preguntó con inocencia. Thomas ordenó los papeles en su escritorio. «En realidad, señor Wilson, le estaba explicando al director Donovan cómo mi entrenamiento en seguridad cibernética militar me permitió rastrear el origen de algunos correos electrónicos inapropiados enviados desde computadoras de la escuela». Él levantó la vista y se encontró con la mirada de Brad. «Fascinantes huellas digitales que dejamos atrás, ¿no crees?». La confianza de Brad vaciló. «¿De qué estás hablando?». «Direcciones IP, identificadores de dispositivos, patrones de marcas de tiempo». Thomas se encogió de hombros. «¿Detalles técnicos?».
Realmente lo importante es que el director Donovan ahora comprende mejor la situación. ¿Me estás amenazando?, Brad exigió, alzando la voz. De ningún modo, respondió Thomas con calma, simplemente compartiendo un momento educativo sobre las consecuencias digitales. Por cierto, el proyecto de su gobierno sobre el espionaje durante la Guerra Fría debe presentarse mañana. Estoy deseando leerlo. Brad se quedó congelado. ¿Cómo supiste de mi proyecto de gobierno? Thomas sonrió de nuevo con esa sonrisa desconcertante. Los profesores hablan, señor Wilson. Comparamos notas. Mientras Brad se alejaba, su mente corría. Había algo que no cuadraba con respecto a Thomas Reed. Y por primera vez, un destello de genuina inquietud reemplazó su arrogancia habitual. Esa tarde, en la zona de fumadores apartada detrás del gimnasio, Brad, Jason y Tyler se reagruparon. Él rastreó los correos electrónicos hasta nosotros. Brad me explicó y él sabía acerca de mi proyecto de gobierno. ¿Así que lo qué? Tyler se encogió de hombros. Los profesores cotillean. Es más que eso, insistió Brad. Él siempre va un paso por delante, como si supiera lo que vamos a hacer. Antes de que lo hagamos, amigo, él es solo un profesor agotado, dijo Jason. Te estás volviendo paranoico. ¿Soy yo? Brad sacó su teléfono y abrió un navegador. Voy a averiguar quién es realmente este tipo. Pero la búsqueda de Thomas Reed arrojó miles de resultados y ninguna información clara sobre su maestro. Brad recorrió páginas de perfiles en redes sociales y listados profesionales con creciente frustración. No hay nada, admitió. Es como si no hubiera existido antes de venir aquí. Tal vez sea porque está usando un nombre falso, dijo una voz. Detrás de ellos, el trío giró y encontró a Sofía Chen parada a unos metros de distancia, con los brazos cruzados. ¿Qué quieres, Chen? Brad se quebró. Para advertirte, respondió Sofía con calma. Te estás metiendo con alguien que no entiendes. Tyler se rió. ¿Qué? ¿Estás enamorado del nuevo profesor ahora? Sofía lo ignoró. Hice una investigación para el periódico escolar. Las credenciales del señor Reed son correctas, pero hay lagunas. Años en los que aparentemente desapareció. Y las referencias a las que llamó la escuela, todas tenían dominios de correo electrónico del gobierno. Así que lo que... Jason preguntó. Entonces tal vez, sugirió Sofía. Antes de presionarlo más, deberían preguntarse por qué alguien con sus antecedentes enseñaría inglés en una escuela secundaria en primer lugar. Después de que Sofía se fue, un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Está llena de mentiras, dijo Tyler finalmente, pero su voz carecía de convicción. Quizás, murmuró Brad. O quizás necesitemos averiguar qué esconde Reed. Al día siguiente, Thomas llegó y encontró a Eli Martínez esperando afuera de su aula, con un ojo morado y agarrando su mochila como un escudo. El señor Martínez, reconoció Thomas. Parece doloroso. Eli miró nervioso por el pasillo. No es nada, señor. Choqué con una puerta. Thomas abrió su aula. Interesante. En mi experiencia, las puertas rara vez dejan moretones en los nudillos. Eli permaneció en silencio. ¿Te gustaría entrar y contarme qué pasó de verdad? Se ofreció Thomas. No puedo, susurró Eli. Solo empeorará las cosas. Thomas observó al chico. Eran Brad y sus amigos, ¿verdad? Los ojos de Eli se abrieron de par en par, presa del pánico. Por favor, no digas nada. Dijeron que si se lo contaba a alguien. Su voz se fue apagando. ¿Qué harían? Insistió Thomas con suavidad. Encontraron información privada en mi teléfono, admitió Eli, con voz apenas audible. Mensajes para alguien. Dijeron que los compartirían con todos si no les daba el dinero de mi fondo universitario.
La expresión de Thomas se endureció casi imperceptiblemente. ¿Cuántos se han llevado? Casi $2,000, dijo Ellie, con los ojos llenos de lágrimas. Mis abuelos. He estado ahorrando desde que nací. No puedo decírselo a mi mamá. Tendría que confrontar a la escuela, y entonces todos sabrían de los mensajes, y yo simplemente no puedo. Thomas puso una mano en el hombro de Ellie. No tienes que enfrentarte a esto sola, Ellie. No lo entiendes, insistió Ellie. El papá de Brad está en la junta escolar. Son intocables. Nadie es intocable, dijo Thomas en voz baja, y algo en su tono hizo que Ellie levantara la vista. Algunas personas simplemente aún no han encontrado el toque adecuado. Esa tarde, Thomas observó a Brad, Jason y Tyler desde la ventana de su salón de clases mientras caminaban por el estacionamiento, riendo y empujándose. Su crueldad casual le recordó a otros depredadores que había conocido, hombres que creían que sus posiciones de poder los hacían invulnerables a las consecuencias. Thomas abrió el cajón de su escritorio y sacó una pequeña libreta. Dentro había notas metódicas sobre cada uno de los 3 niños, sus horarios de clases, antecedentes familiares, conexiones sociales y, lo más importante, sus vulnerabilidades. Información recopilada a través de una observación cuidadosa, conversaciones estratégicas con otros profesores y acceso a los registros escolares que su posición le proporcionaba. No había planeado usar nada de esto, había esperado, quizás ingenuamente, que su falta de respuesta a sus provocaciones eventualmente los aburriría y los haría buscar objetivos más fáciles. Pero ahora habían cruzado una línea y habían pasado de las bromas infantiles a algo más oscuro. Extorsión, chantaje e intimidación física de un estudiante vulnerable bajo su protección. Thomas cerró el cuaderno y tomó una decisión. Era hora de enseñar un tipo de lección diferente, una que no se encuentra en ningún currículo escolar. ¿Alguna vez has presenciado a alguien sufriendo acoso y te has sentido impotente para ayudarlo? ¿Qué responsabilidad tenemos de intervenir cuando vemos que a otras personas les suceden injusticias? Faltaban 2 semanas para el evento anual de talentos de Westlake Ig, un importante evento social en el que se creaban y se destruían reputaciones. Brad, Jason y Tyler habían realizado una rutina de comedia juntos todos los años desde el primer año. Su acto era conocido por sus humillantes imitaciones de profesores y estudiantes menos populares. Thomas se sentó en la última fila durante los ensayos, aparentemente como supervisor de la facultad. Observó a Brad practicar su rutina, notando cómo el andar confiado del niño enmascaraba inseguridades sutiles y la forma en que verificaba la reacción del público después de cada chiste. Su sobrecompensación cuando un remate no tenía sentido. Después del ensayo, Thomas se acercó a Brad. Mientras recogía sus cosas, dijo: «Interesante actuación, señor Wilson». Brad se enderezó a la defensiva. ¿Qué vas a intentar ahora para descalificarnos? Por el contrario, respondió Thomas, quería ofrecerte algunos consejos. En la tercera sección no estabas en el ritmo, parpadeó Brad sorprendido. Para que una comedia sea lo que se necesita es un ritmo preciso, explicó Thomas. Se apresuró al preparar el discurso, lo que socavó el chiste, demostró, pronunciando la frase con cadencia experta. Así se quedó Brad mirando, atrapado entre la sospecha y la intriga. ¿Conoces la comedia? Conozco el rendimiento, dijo Thomas. ¿Y cómo leer a una audiencia? Se giró para irse y luego añadió casualmente: por cierto, impresionante coche el que conduces. Lexus cuesta 350, ¿verdad? Debe haber costado una fortuna. Mi papá me consiguió un trato. Brad respondió automáticamente. Thomas asintió. Por supuesto, aunque no pude evitar notar que has sido inusualmente generoso últimamente. Relojes nuevos para tus amigos, almuerzos pagados, un golpe de suerte repentino.
La expresión de Brad se cerró inmediatamente. Ocúpate de tus propios asuntos, Reed. Simplemente haciendo conversación. Thomas sonrió. Buena suerte con tu acto. Al día siguiente, Tyler fue citado a la oficina del consejero vocacional durante el almuerzo. Cuando regresó, encontró a Brad y Jason esperándolos ansiosamente. ¿Qué pasó? Jason exigió. Tyler parecía conmocionado. Encontraron marihuana en mi casillero del gimnasio. No es mío, tío. Lo juro. ¿En serio? Siseó Brad. Dijiste que dejarías de traer esas cosas al instituto. Sí, insistió Tyler. Alguien la plantó. Y fíjate, cuando la señora Hoffman me preguntó si sabía quién podría haberlo hecho, mencionó que alguien envió un correo electrónico anónimo sugiriendo que revisaran mi casillero justo después de la clase de gimnasia. Mientras nos duchábamos, Jason se dio cuenta de que cualquiera podía acceder a los casilleros sin que nadie se diera cuenta. Brad entrecerró los ojos. ¿Qué pasó con Hoffman? Eso es lo raro, dijo Tyler. Me dio un sermón, pero no me expulsó. Dijo que mientras aceptara las sesiones semanales de terapia, lo mantendría entre nosotros. Como si le preocupara más yo que las drogas. Eso no tiene sentido, murmuró Brad. Expulsaron a Gardner el año pasado por lo mismo. También dijo algo más, añadió Tyler. Me preguntó si mis amigos me presionaban para hacer cosas con las que no me sentía cómodo, como si supiera algo. Las implicaciones. Una sensación de incertidumbre flotaba entre ellos. A la mañana siguiente, Jason llegó a la escuela y encontró a su novia, Mackenzie, esperándolo junto a su casillero con una expresión impasible. Tenemos que hablar, dijo con frialdad. ¿Qué pasa? Jason preguntó confundido. Mackenzie le puso el teléfono en la cara. En la pantalla había un mensaje directo de Instagram de una cuenta que no reconoció. Contenía capturas de pantalla de conversaciones de texto entre Jason y Brad discutiendo sobre Mackenzie en términos crudos y objetivadores, haciendo apuestas sobre su relación y revelando detalles íntimos que él había jurado mantener privados. Son falsos, balbució Jason. Alguien se está metiendo contigo. ¿En realidad? Mackenzie se desplazó hasta un intercambio en particular que data de cuando comenzaron a salir. Entonces, ¿no le dijiste a Brad que solo estaba saliendo conmigo para poner celosa a Heather? ¿Y no le apostaste $50 que podrías llevarme a Mac? Puedo explicarlo. Guárdalo, ella lo interrumpió. Todo el mundo ha visto esto, Jason. Todos. Ella se alejó, dejándolo mirándola en estado de shock. En el tercer periodo, Jason recobró el sentido de lo sucedido. De alguna manera, alguien había accedido a su historial de mensajes de texto con Brad, había seleccionado los intercambios más dañinos y los había enviado no solo a Mackenzie, sino a todo su grupo de amigos. Sus redes sociales se inundaron de mensajes enojados. Sus antiguos amigos lo ignoraban en los pasillos e incluso los demás jugadores de baloncesto mantenían las distancias. Cuando confrontó a Brad en el baño entre clases, su amigo estaba igualmente desconcertado. Mis mensajes de texto también fueron hackeados, admitió Brad. Alguien va a por todos nosotros. Lee, dijo Jason inmediatamente. Tiene que serlo, dijo Brad sacudiendo la cabeza. ¿Cómo podría un profesor obtener los datos de nuestro teléfono? Eso es ilegal. ¿Lo es? Preguntó una voz tranquila desde uno de los puestos. La puerta se abrió y apareció Thomas Reed, que se lavó las manos tranquilamente mientras los chicos lo miraban en estado de shock. Hipotéticamente hablando, continuó Thomas, acceder a las comunicaciones digitales podría ser ilegal, dependiendo de cómo se haga. Pero compartir capturas de pantalla que alguien respaldó voluntariamente en una cuenta en la nube sin seguridad o que dejó visibles en un teléfono desbloqueado, es simplemente un descuido del usuario. Tú hiciste esto,
acusó Jason. Thomas se secó las manos. ¿Qué hizo? ¿Compartir palabras que realmente escribiste? ¿Hacer públicos sentimientos que expresaste genuinamente? Miró directamente a Jason. Las acciones tienen consecuencias, señor Reeves. A veces esas consecuencias tardan, pero siempre llegan. Antes de que Jason pudiera responder, Thomas salió del baño. Los dos chicos intercambiaron miradas alarmadas. Esto se está poniendo serio, dijo Brad. Tenemos que ir con mi padre. Conseguir que despidan a Reed. ¿Con qué pruebas? Exigió Jason. No podemos probar nada, y si lo intentamos, solo expondremos todo lo demás. Para el viernes por la tarde, el desmantelamiento sistemático de su posición social estaba casi completo. El incidente de las drogas de Tyler se había filtrado de alguna manera, a pesar de la promesa de confidencialidad de la señora Hoffman. Aunque el rumor se había transformado en algo más dañino, que estaba delatando a otros estudiantes para evitar un castigo. La relación de Jason se destruyó junto con su reputación entre las alumnas, y Brad se vio cada vez más aislado, ya que sus tácticas de intimidación habituales no lograron contener la oleada de susurros y miradas de reojo. Pero la verdadera jugada maestra llegó durante la clase de inglés del sexto periodo. Hoy, anunció Thomas a la clase, se hablará del concepto de identidades ocultas en la literatura, personajes que presentan una cara al mundo mientras ocultan su verdadera naturaleza. Pasó a la primera diapositiva de su presentación. Una captura de pantalla de una cuenta privada de Instagram con el nombre de usuario KingBrad23. La foto de perfil mostraba a Brad en su coche mostrando un fajo de billetes. La biografía decía, ganancias de regateo, envía mensajes directos para servicios premium. Brad se quedó paralizado en su asiento mientras Thomas pasaba a la siguiente diapositiva. Un intercambio de mensajes cuidadosamente redactado que mostraba a Brad organizando la venta de respuestas y trabajos de exámenes a otros estudiantes. Consideren, por ejemplo, cómo High Gatsby amasó su fortuna con medios ilícitos mientras se forjaba una imagen pública de legitimidad. Thomas continuó con calma. Literatura. A menudo explora esta dualidad. La clase permaneció sentada en un silencio atónito. El rostro de Brad palideció. Señor, respondió Sofía, levantando la mano. ¿De dónde sacó estas imágenes? Una presentación anónima para nuestra discusión. Thomas respondió, aunque he omitido la información de identificación, estas sirven como un excelente ejemplo moderno de nuestro tema literario. Pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba un extracto bancario con depósitos que coincidían con los montos retirados de la cuenta de Eli Martínez. De nuevo, los nombres estaban teóricamente omitidos, pero todos en la clase sabían exactamente a quién estaban mirando. Señor Reed, preguntó Brad por fin. Esto es inapropiado. ¿Lo es? Preguntó Thomas con inocencia. Solo estoy usando ejemplos contemporáneos para ilustrar conceptos literarios. Si a algunos estudiantes les resulta incómodo el material, quizás deberían analizar por qué. Para cuando sonó el timbre, el mundo cuidadosamente construido por Brad se estaba derrumbando. Los rumores ya habían comenzado, como había estado extorsionando a los estudiantes, vendiendo las respuestas de los exámenes y orquestando una elaborada red de trampas bajo las narices de la administración. Brad, Jason y Tyler acorralaron a Thomas en el aula vacía después de clases. Has ido demasiado lejos, dijo Brad furioso. Mi padre te quitará el trabajo por esto. ¿Por qué? Preguntó Thomas con calma. Enseñar literatura con ejemplos relevantes. Toda la evidencia fue presentada de forma anónima y con nombres tachados. Seguí todos los protocolos educativos. Sabemos lo que hacen, dijo Tyler. Esto es personal. No, replicó Thomas. Esto es educación, la más valiosa.
Aprender que las acciones tienen consecuencias. ¿Por qué nosotros? Preguntó Jason. ¿Qué te hicimos? La expresión de Thomas se endureció. No es lo que me hiciste, señor Reeves. Es lo que le hiciste a Eli Martínez y probablemente a innumerables otros antes que él. Extorsión, chantaje, intimidación física. Brad abrió mucho los ojos. ¿Eli te lo contó? No tenía por qué, respondió Thomas. Reconozco el comportamiento depredador cuando lo veo. He conocido a hombres como ustedes tres antes. Hombres que confunden la crueldad con la fuerza, que se aprovechan de la vulnerabilidad porque no pueden enfrentarse a la suya propia. Algo en el tono de Thomas silenció incluso a Brad. Por primera vez, vislumbraron algo bajo su apariencia afable, algo frío e implacable. ¿Quién eres realmente?, preguntó Brad en voz baja. Thomas lo miró pensativo. Alguien que aprendió hace mucho tiempo que el verdadero poder no se trata de dominación, pero precisión. No se trata de la fuerza con la que golpees, sino de saber exactamente dónde presionar. Recogió sus papeles. Te sugiero que devuelvas lo que le robaste a Eli. Todo. Para el lunes por la mañana. ¿O qué? Lo desafió Brad. Pero su voz carecía de convicción. ¿O nada? Thomas sonrió. Ya he dejado claro mi punto. El resto depende de ti. Mientras los chicos se marchaban, conmocionados e inseguros, Thomas se sentó solo en su salón de clases. Abrió su cuaderno e hizo una última anotación antes de cerrarlo definitivamente. La primera fase se completó. Pero la verdadera lección, la revelación que transformaría esto de un mero castigo a una auténtica educación, aún estaba por llegar. Mientras tanto, en el estacionamiento de la escuela, Brad, Jason y Tyler se apiñaron alrededor del auto de Brad. Esto termina ahora, declaró Brad, desbloqueando su teléfono. Voy a llamar a mi papá. ¿Y decirle qué? Tyler preguntó. Que hemos estado dirigiendo una red de trampas y chantajeando a los estudiantes. No. Los ojos de Brad brillaron con inspiración desesperada. Hemos descubierto que nuestro profesor no es quien dice ser. Abrió un navegador y escribió Thomas Reed, escándalo de inteligencia militar. Los resultados de la búsqueda cargaron y en la parte superior apareció un titular que ninguno de ellos esperaba. El oficial de inteligencia Thomas Reed, presuntamente asesinado en una operación clasificada que salió mal. El artículo, fechado 3 años antes, mostraba una fotografía borrosa de un funeral militar con un ataúd cubierto con una bandera. Es imposible, susurró Jason. No está muerto. Una voz terminó de hablar tras ellos. Se giraron y encontraron a Thomas allí de pie, observándolos con esa misma calma inquietante. Lo que pasa con las operaciones clasificadas, dijo con tono informal, es que a veces la solución más efectiva es que ciertas personas simplemente desaparezcan. ¿Alguna vez te has preguntado sobre las profundidades ocultas de las personas que te rodean? ¿Con qué frecuencia comprendemos realmente las experiencias que han moldeado a alguien en quien es hoy? La mañana del lunes llegó con una tensión palpable en Westlake Ig. Los rumores sobre Brad, Jason y Tyler corrían por los pasillos. Su cuidadosamente construido reino social se desmoronaba bajo el peso de los secretos expuestos y la hipocresía. Thomas llegó temprano para encontrar. El director Donovan esperaba fuera de su aula con expresión sombría. Una palabra, señor Reed. Dentro de la oficina de Donovan, el director cerró la puerta y suspiró profundamente. He recibido algunas acusaciones preocupantes del padre de Bradley Wilson. Dicen que está usando tácticas psicológicas contra su hijo y amigos. Incluso una acusación descabellada de que se hace pasar por un oficial militar fallecido. Thomas permaneció impasible. Supongo que ha investigado estas acusaciones. Lo he hecho, confirmó Donovan.
Volví a llamar a sus referencias. Lo respaldaron firmemente. Me dijeron que le informara que se aplica el protocolo 7. Observó a Thomas con curiosidad. ¿Le importaría decirme qué significa eso?, explicó Thomas cuidadosamente. Significa que estoy autorizado a manejar esta situación según los parámetros establecidos. ¿Es usted una especie de agente encubierto?, preguntó Reed. Porque si está utilizando mi escuela para... Soy exactamente lo que dicen mis credenciales, interrumpió Thomas. Un maestro calificado con una formación que ofrece ciertas perspectivas sobre la corrección de la conducta. Donovan se recostó. Esos chicos llevan años aterrorizando esta escuela. Sus padres doñan suficiente dinero como para que... La Junta hace la vista gorda. He perdido a 4 buenos profesores por su culpa. Hizo una pausa. Hagas lo que hagas, no quiero saber los detalles. Solo dime una cosa. ¿Estás infringiendo alguna ley? No, respondió Thomas con sinceridad. Solo estoy creando consecuencias naturales para sus actos, enseñándoles que el poder no es igual a la impunidad. Donovan asintió lentamente. El padre de Wilson exige tu despido y le dije que necesitaría pruebas sustanciales de mala conducta, que él no tiene. Donovan se permitió una pequeña sonrisa. Esos chicos necesitan una lección. Pero no te pases de la raya. Al salir Thomas de la oficina, vio a Eli Martínez junto al agua. Una fuente. El chico se enderezó al ver a Thomas. Una nueva confianza en su postura. Señor Reed, reconoció Eli. Quería agradecerte. Brad devolvió todo el dinero ayer y pidió disculpas. La palabra le sonó extraña, como si Eli no pudiera creerlo del todo, y borró los mensajes que tomó de mi teléfono. Me alegra oírlo, respondió Thomas. ¿Cómo está el ojo? Mejor. Eli dudó. ¿Puedo preguntar qué les hiciste? Parecen diferentes. Thomas consideró su respuesta cuidadosamente. Digamos que les ayudé a verse con más claridad. Están diciendo cosas raras sobre ti, continuó Eli nervioso. Que en realidad no eres un profesor, que eres algún tipo de agente del gobierno o algo así. La gente a menudo inventa explicaciones cuando se enfrenta a situaciones que no entiende, respondió Thomas. Es más fácil que reconocer la simple verdad. ¿Qué verdad? Thomas sonrió enigmáticamente. Que a veces la persona más tranquila de la sala es aquella por la que más debes preocuparte. El tercer periodo de inglés fue anormalmente silencioso mientras los estudiantes ingresaban lanzando miradas fervientes entre Thomas y el trío sentado en la última fila. Brad, Jason y Tyler llegaron temprano por una vez. Su habitual fanfarronería fue reemplazada por una cansada vigilancia. Hoy, Thomas comenzó y concluimos nuestra unidad sobre la dinámica de poder con una discusión final sobre la redención y las segundas oportunidades. Hizo clic en la primera diapositiva de su presentación, que mostraba una sola cita. La medida de una persona no es cómo actúa con el poder, sino cómo responde cuando ese poder se pierde. La literatura nos muestra, continuó Thomas caminando lentamente, que el verdadero carácter se revela no en los momentos de triunfo, sino en los momentos de ajuste de cuentas. Cuando desaparecen todas las pretensiones, ¿en quiénes nos convertimos? Su mirada recorrió el aula y se detuvo brevemente en Brad. Señor Wilson, ¿qué piensa? Brad se enderezó, visiblemente, robándose. Pienso que la gente puede cambiar si quiere. Thomas asintió. De hecho, la capacidad de cambio, de redención, es quizás el atributo más poderoso de la humanidad. Pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba una fotografía de una unidad militar con uniforme de desierto, con rostros indistinguibles, excepto uno que tenía un sorprendente parecido con un Thomas Reed más joven. Por ejemplo, consideremos un escenario hipotético. Thomas dijo,
Cuando una operación sale mal y la acción o inacción de un oficial de inteligencia militar tiene consecuencias devastadoras para personas inocentes, el aula quedó en completo silencio. Esa persona podría buscar la redención de muchas maneras, continuó Thomas. Quizás dedicándose a proteger a los demás, a garantizar que quienes tienen poder lo utilicen responsablemente. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Un documento militar redactado en el que solo se pueden ver las palabras reasignación de personal de la Operación Fénix. A veces, dijo Thomas suavemente, las segundas oportunidades llegan. De forma inesperada, después de clase, mientras los estudiantes salían en una conversación apagada, Brad se quedó atrás, haciendo señas a Jason y Tyler para que avanzaran. ¿Es cierto, no?, preguntó una vez que estuvieron solos. ¿No eres realmente Thomas Reed? Thomas lo miró pensativo. El nombre es legítimo si es eso lo que preguntas. El resto, ¿tiene importancia? A mí sí me parece bien, insistió Brad. Necesito entender por qué. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? Thomas suspiró. La primera grieta genuina en su fachada serena. Hace 3 años, formé parte de una operación para extraer informantes de una situación hostil. Identifiqué a un individuo de alto riesgo, un joven acosado por figuras de poder locales y llevado al límite. Lo informé, pero mis superiores consideraron innecesaria la intervención. Sus ojos adquirieron una cualidad distante. Una semana después, ese joven detonó un chaleco suicida en un mercado lleno de gente. 37 personas murieron, incluidos 2 miembros de mi equipo. Brad se sentó pesadamente en una silla de escritorio. Jesús podría haberlo ayudado antes de que llegara a ese punto, continuó Thomas. Podría haber reconocido las señales antes, contado la influencia de aquellos que lo empujaban hacia la destrucción. Mi fracaso costó vidas. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Cuando vi cómo tú y tus amigos trataban a Ellie y probablemente a otros, reconocí el mismo patrón, un contexto diferente, la misma dinámica. Gente con poder utilizándolo para quebrar a alguien vulnerable. No estábamos tratando de convertir a Ellie en un terrorista, protestó Brad débilmente. No, asintió Thomas. Pero le estabas enseñando que el mundo está dividido en depredadores y presas, que la justicia no existe, que el sufrimiento es inevitable para personas como él. Se inclinó hacia adelante. Esas lecciones destruyen más de lo que sabes. Brad se quedó mirando sus manos. Entonces todo esto de exponernos, desmantelar todo, ¿qué fue? Salvándonos de nosotros mismos. En parte, reconoció Thomas, y en parte salvando a otros de ti, rompiendo un ciclo antes de que causara un daño irreparable. Estudió el rostro de Brad. La pregunta ahora es, ¿qué harás con este entendimiento? Por primera vez en sus interacciones, Brad parecía genuinamente reflexivo. No sé. No puedo cambiar de la noche a la mañana. No pido que me quede de un día para otro, respondió Thomas. Estoy pidiendo un comienzo. Esa tarde, el auditorio del concurso de talentos estaba repleto de emoción. Brad, Jason y Tyler tenían previsto realizar su rutina de comedia, una tradición que todos esperaban, a pesar de los recientes rumores que circulaban sobre ellos. Cuando subieron al escenario, un silencio expectante cayó sobre el público. Muchos esperaban sus burlas habituales hacia los profesores y compañeros de clase, tal vez incluso algunos ataques velados a Thomas Reed. En lugar de eso, Brad dio un paso adelante solo, mientras sus amigos permanecían inusualmente en un segundo plano. Teníamos toda una rutina planeada. Empezó torpemente, burlándose de la gente, las cosas habituales. Pero eso no lo haré hoy. Murmullos confusos recorrieron la audiencia. La verdad, continuó Brad, es que gran parte de nuestra comedia, mucho de lo que hacemos en general,
Se trata de menospreciar a otras personas para sentirnos más grandes. Miró hacia el fondo del auditorio donde Thomas estaba sentado observando en silencio. Alguien me ayudó a ver recientemente. Eso no es fuerza. Es lo contrario. El auditorio quedó en silencio. Así que, en lugar de realizar nuestra acción habitual, queremos hacer algo diferente. Hizo un gesto hacia Jason y Tyler, quienes sacaron un proyector. Hemos preparado un video. La pantalla se iluminó para mostrar a Eli Martínez hablando directamente a la cámara. Mi nombre es Eli y esto es lo que se siente al ser acosado todos los días. Lo que siguió fue una recopilación de testimonios de estudiantes que habían sufrido a manos de Brad y sus amigos. Historias de humillación, extorsión y miedo. El video concluyó con Brad, Jason y Tyler luciendo incómodos pero decididos mientras cada uno ofrecía disculpas directas a estudiantes específicos a los que habían dañado. Cuando se encendieron las luces, el auditorio permaneció en silencio. Luego, desde la primera fila, Sofía Chen se puso de pie y comenzó a aplaudir. Poco a poco se fueron uniendo otros hasta que toda la sala se llenó de aplausos sorprendidos y apreciativos. Detrás del escenario, Thomas encontró a los 3 chicos sentados en silencio. Eso, dijo simplemente, era verdadero coraje. Brad miró hacia arriba. ¿Arreglará algo? No inmediatamente, admitió Thomas. La confianza se recupera poco a poco. Pero es un comienzo. ¿De verdad vas a seguir siendo nuestro profesor? Tyler preguntó. Ahora que lo sabemos, sea lo que sea, lo sabemos. Thomas sonrió. Mi misión aquí es legítima. Westlake Ig necesitaba un profesor de inglés. Necesitaba un propósito. A veces la explicación más simple es verdadera. Pero el artículo, insistió Jason, decía que habías muerto. Algunas versiones de nosotros mueren, respondió Thomas crípticamente. Para que puedan surgir otros. Miró su reloj. El director Donovan los está buscando a ustedes 3. Algo sobre un programa de restitución para estudiantes cuyas pertenencias fueron dañadas o robadas bajo su influencia. Los chicos gimieron pero asintieron con resignación. Cuando se dieron la vuelta para irse, Brad se detuvo. Señor Reed, o quien quiera que sea, ¿tuvo alguna otra razón para venir aquí? ¿Algo que no nos esté contando? Thomas consideró la pregunta. Digamos simplemente que Westlake Ig fue señalado en ciertos sistemas, demasiados incidentes, demasiadas señales de acoso sistémico sin controlar. El tipo de entorno que crea una relación más profunda con tus problemas en el futuro. Entonces, ¿éramos una asignación?, preguntó Brad, recuperando un rastro de su antigua actitud defensiva. No, corrigió Thomas. Eran una oportunidad para evitar que la historia se repitiera. Los estudió con atención. En lo que se conviertan después depende completamente de ustedes. 6 semanas después, al final del semestre, Thomas se encontraba en su aula vacía después del timbre final. Estaba recogiendo sus últimos objetos personales cuando el director Donovan apareció en la puerta. Entonces, ¿son ciertos los rumores?, preguntó Donovan. ¿Nos dejas? Thomas asintió. Mi trabajo aquí ha terminado. La junta escolar por fin te contactó. No, dijo Thomas sonriendo. Esta siempre fue una asignación temporal. Es hora de seguir adelante. Donovan negó con la cabeza. Rofili, cualquiera que sea tu verdadera historia, Reed, has cambiado este lugar. Esos 3 chicos son diferentes. Comenzando un programa de mediación entre pares, entre otras cosas. La gente puede sorprenderte, respondió Thomas cuando se le da la motivación adecuada. ¿A dónde irás después? Thomas se echó la cartera al hombro. Hay una escuela en Denver con algunos patrones preocupantes, señales de problemas que podrían necesitar una intervención temprana.
¿Más acosadores para reformar? Donovan preguntó. ¿Más potencial para rescatar? Thomas corrigió. Antes de que sea demasiado tarde. Mientras Thomas caminaba por los pasillos de Westlax por última vez, pasó junto a Ellie Martínez y Brad Wilson sentados juntos en un banco, con las cabezas inclinadas sobre un libro de texto en una colaboración aparentemente imposible. Ellos levantaron la vista cuando él pasó, ofreciéndole respetuosos asentimientos, que él devolvió en silencio. Afuera, en el estacionamiento, Thomas encontró a Sofía Chen apoyada contra su auto. Sabía que no era solo un profesor, dijo sin preámbulos. Mi ensayo de solicitud de ingreso a la universidad se trata de ti. Ya sabes, el observador que cambió todo sin levantar la voz. Thomas levantó una ceja. Suena como una hipótesis interesante. Es más que eso, insistió Sofía. Mostraste a todos algo importante. Ese verdadero poder no es ruidoso. Es metódico y decidido. Ella lo estudió con curiosidad. ¿Habrá otros como tú en otras escuelas? Quizás, respondió Thomas enigmáticamente. ¿Donde sea necesario? Bien, dijo Sofía con firmeza. Como hay Brad Wilson en todas partes, ella ofreció su mano. Gracias, señor Reed. Cualquiera que sea tu verdadero nombre. Thomas le estrechó la mano. A veces el nombre que elegimos importa más que el que nos dan. Recuerde eso, señorita Chen. Mientras se alejaba de Westlack, Thomas miró por el espejo retrovisor el edificio de la escuela que se alejaba detrás de él. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número no listado. Protocolo Fénix completo. Nuevas coordenadas de asignación transmitidas. Thomas se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. En su trabajo, las victorias rara vez eran dramáticas o reconocidas públicamente, pero a veces prevenir una tragedia valía más que cualquier reconocimiento. En los 3 acosadores que habían elegido al profesor equivocado, había reconocido patrones familiares, las semillas de algo potencialmente devastador si no se controlaba. Al redirigir su camino, podría haber alterado innumerables vidas futuras de maneras que nadie jamás podría medir. Esa era la naturaleza del verdadero poder. No en la dominación, sino en la transformación. No en destruir a los demás, sino en ayudarlos a reconstruirse y convertirse en algo mejor. Y a veces la consecuencia más brutal no era ningún castigo. Pero el momento en que alguien finalmente se ve claramente por primera vez, cuando alguien te muestra quién es realmente debajo de su cara pública, cómo cambia tu comprensión de sus acciones. ¿Y cómo sería el mundo si todos tuviéramos el coraje de enfrentarnos a nosotros mismos con la misma honestidad? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para recibir más historias poderosas como esta. Nos vemos en el próximo video. Todas las historias de este canal son obras de ficción creadas únicamente para entretenimiento. Cualquier similitud con personas o acontecimientos reales es pura coincidencia.